Buenos días. En esta tercera clase de taller de ingeniería vamos a ver un tema que está muy relacionado con lo que vimos la clase pasada sobre mediciones. Vamos a hablar en este caso de sistemas de unidades y su relación con las mediciones. Siempre recuerden que medir era comparar una magnitud con otra tomada como unidad, tomada como referencia. Y esa medición iba a estar formada por dos partes. Una parte que es el número que reflejaba el resultado de la comparación y otra cosa es la unidad que nosotros utilizamos como referencia para comparar. En esta primera parte vamos a hablar de los números, de los sistemas de numeración. No hay ingeniería si no hay cuantificación, o sea, los ingenieros nos pasamos contabilizando, cuantificando magnitudes, cuantificando hechos y objetos de la ingeniería. Para poder cuantificar, por un lado, necesitamos las unidades de medida, pero por otro lado, necesitamos los números. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre los distintos sistemas numéricos que se utilizan. Los sistemas numéricos se clasifican en dos tipos diferentes: los sistemas no posicionales y los sistemas posicionales. Vamos a hablar brevemente ahora de los sistemas no posicionales. En un sistema no posicional, cada uno de los signos que forman la cifra tiene un valor fijo, inamovible. Ejemplo de estos sistemas no posicionales son, por ejemplo, el sistema de numeración utilizado en Oriente, ¿sí? Tanto por chinos como japoneses o coreanos, y que está absolutamente vivo y que se utiliza en el día a día de las personas que viven en esos países. Y otro que por ahí nos resulta más cercano es el sistema de numeración romana, ¿sí? Que aún se sigue utilizando más que nada en arquitectura, ¿sí? Es el sistema que se usa en los monumentos, donde también cada signo tiene un valor fijo. La letra B corta, por ejemplo, es el número 5, la letra X es el 10, la letra C es el 100, la letra M es el 1000. ¿Y cómo se lee un número escrito en romano? La letra C, por ejemplo, es siempre el número 100. No tiene nada que ver con su posición dentro de la cifra. Observen. El número MC es 1100. La C está en la primera posición. Fíjense este segundo número, que es el 105. La C está en la segunda posición. Sin embargo, sigue siendo 100. Observen aquí. La letra C está en la tercera posición. Y sin embargo, este número es el 106. La C sigue valiendo 100. En los sistemas no posicionales, ¿sí?, el valor de cada signo es único, no cambia. Vamos a ver ahora lo que usamos habitualmente nosotros, aquí en Occidente, que son los sistemas posicionales. Acá, el valor del signo va a depender de su posición en la cifra. Nuestro querido y tradicional sistema decimal, ¿sí?, donde tenemos 10 dígitos, del 0 al 9, 10 signos que utilizamos en el número. Tenemos el sistema binario, que tiene solamente dos signos, 0 y 1, y tenemos el sistema hexadecimal, entre otros, ¿sí?, donde tengo 16 signos. Bueno, ¿y acá cómo hacemos? ¿Sí? Del 0 al 9 estamos bárbaros, usamos lo mismo que el decimal, pero necesito después 6 signos más, y los designos con las letras A, B, C, D, E y F, que representan en decimal a los números de 10 a 15. Entonces, en el sistema hexadecimal tenemos 10 signos de 0 a 15, si lo comparamos con nuestro diario sistema decimal. Veamos cómo es esto. Vamos a hablar del decimal. Es el que usamos todos los días, es nuestro tradicional sistema de numeración utilizando números arábigos. Necesitamos 10 signos, del 0 al 9. ¿Sí? Como el sistema tiene 10 signos, se dice que la base de este sistema es 10, porque tiene 10 signos. Y vamos a ver que el valor que toma el signo en cada una de las posiciones va a depender de la potencia de 10, la potencia de la base de la posición.
Entonces tenemos que conocer bien las potencias de 10. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es la base que se utiliza para contar. Bien. Vamos a ver cómo se arma esto, cómo es esto de las posiciones. Cada posición dentro de la cifra se va a multiplicar por una potencia de 10. A la primera posición la llamo posición 0. Y después tengo posición 1, posición 2, posición 3, las que sean. Fíjense el número que tengo aquí abajo. 5347. En la posición 0 tengo un 7, en la posición 1 tengo un 4, en la posición 2 tengo un 3, en la posición 3 tengo un 5. Bien, ¿y cómo se arma la cantidad en este sistema? Observen. Dije que cada signo se multiplica por la potencia de 10 de la posición dentro de la cifra. Como el 7 está en la posición 0, yo lo multiplico por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Por lo tanto, el valor del 7 acá va a salir de la cuenta 7 por 1, que por supuesto es 7. Pero vamos al segundo. Aquí está en la posición número 1. Por lo tanto, al 4 lo tengo que multiplicar por la potencia de 10 de la posición, por 10 a la 1. 10 a la 1 es 10, tengo que hacer 4 por 10 y es 40. Fíjense que este 4 en la posición 1 en realidad lo estoy contando como 40 y no como 4. Si el 4 estuviera en la posición 0 sería 4, pero el 4 en la posición 1 lo leo como 40. Cambió su valor. Sigamos armando, ¿sí? El 3 está en la posición 2, por lo tanto lo tengo que multiplicar por 10 al cuadrado, por la potencia de 10 de la posición. 10 al cuadrado es 100, por lo tanto esto es 3 por 100, y este número lo entiendo como 300. El 3 en la segunda posición no vale 3, vale 300. Y veamos qué pasa con el 5. Lo mismo, ¿verdad? Estamos en la posición 3, por lo tanto al 5 lo tengo que multiplicar por 10 al cubo, por 10 a la tercera. 10 al cubo es 1000, por lo tanto tengo que hacer 5 por 1000, 5000, y así se me formó la última cifra, ¿sí?, que vale 5000. El 5 en la posición 3 no vale 5, vale 5000. ¿Y ahora qué hago? Sumo. Como resultado de la suma, obtengo el número 5347, que es el valor decimal de esta cifra decimal armada con 4 dígitos. Bien, vayamos al binario, otro sistema de tipo posicional. Es el sistema utilizado en el mundo digital, ¿verdad? En todo lo que es informática y transmisión de datos, nos manejamos en el sistema binario, ¿sí? Como es binario, requiere solamente dos signos diferentes, el 0 y el 1. Y aunque les parezca muy loco, con el 0 y el 1 podemos armar cualquier cifra. La base del sistema, en este caso, es 2. Como tiene solamente dos signos, la base es 2. Y por lo tanto, si en el decimal teníamos que multiplicar por las potencias de 10, en el binario vamos a tener que multiplicar por las potencias de 2. ¿Sí? 2 a la 0 es 1, 2 a la primera es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32. Hacemos las potencias de la posición. Bien, ¿cómo armamos el número ahora? Si antes multiplicábamos por la potencia de 10 de la posición, ahora vamos a multiplicar por la potencia de 2. Fíjense, tengo acá un número en binario que es el 1001. Vamos a ir armándolo. Primera posición, posición 0. A ese 1 que tengo acá, lo tengo que multiplicar por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, 1 por 1, 1. Bien. El siguiente número es 0. Lo tengo que multiplicar por 2 a la 1, que es 2. Pero sí, cualquier cosa que la multiplico por 0, evidentemente es 0. El tercero me pasa lo mismo, lo tendría que multiplicar por el 2 elevado al cuadrado, porque es la posición 2 dentro de la cifra. Pero como adelante tiene un 0, evidentemente esto me va a quedar 0. Y vamos a ver este 1 que está en la posición 3. Si está en la posición 3, lo tengo que multiplicar por 2 al cubo, por 2 a la tercera. 2 al cubo es 8, por lo tanto me queda 1 por 8, 8. Sumando de vuelta, obtengo el número. El 1001 en binario no es otra cosa que el número 9 en decimal.
Bien, juguemos un poco con el binario. Acá le tengo representados los primeros 15 binarios. Este es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea que todas las combinaciones que puedo hacer con 4 dígitos están acá expresadas y con esta conté desde el 0 hasta el 15. Bueno, muchachos, ¿y ahora cómo armo el 16? Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Practiquen, fíjense cómo hago para armar el 16. Acuérdense que son las potencias de 2 de la posición los que tienen que multiplicar al 1 o al 0. Entonces, practíquenlo y después me cuentan cuál es el número, cómo se escribe el número 16 en binario. Vamos al hexa. ¿Sí? El binario ayudó a la revolución de la informática. Pero el binario, fíjense que para escribir un número que en decimal tiene solamente 2 dígitos, como por ejemplo el 15, en binario necesita 4 dígitos. Es un sistema muy grande en cuanto a la cantidad de dígitos que se necesita. Entonces los mismos informáticos se dieron cuenta de esto y buscaron utilizar para algunas aplicaciones un sistema que me permitiera tener números más pequeños, una facilidad de agrupación mucho más grande. Y ahí entonces comenzaron a usar el hexadecimal. ¿Sí? Como les dije antes, tiene 16 signos diferentes. ¿Sí? Va desde el 0 hasta el 15 y los últimos 6 signos los representan con las letras A, B, C, D, E y F. Por lo tanto, si ustedes ven un número que dice F, simplemente es el número 15 expresado en hexa. La base es 16 porque tiene 16 signos diferentes. Y vamos ahora a lidiar con las potencias de 16. ¿Sí? ¿Cómo armamos el número? De vuelta. Tengo este número, AF47, AF47. Vamos a armarlo. Posición 0, multiplico por el 7, lo multiplico por 16 a la 0, que es 1, me queda 7 por 1, 7. Segunda posición. El 4 lo tengo que multiplicar por la potencia de 16 de la posición. Es 16 posición 1, 16 a la 1. Con lo cual me queda 4 por 16, que es 64. La tercera posición, sabemos que la F vale 15. Como es en la posición 2, tengo que multiplicar por 16 al cuadrado, que es 256. 15 por 256 me da 3840. Vamos al último. La A, en hexadecimal, es el número 10. Y lo tengo que multiplicar por la potencia 16 de la posición. Como estoy en la posición 3, multiplico por 16 al cubo. 16 al cubo, 4096. Por lo tanto, 10 por 4096 es 40.960. Sumando todo, este es el número en decimal, 44.871. Fíjense que tengo solamente 4 dígitos contra 5 del decimal. Bien. Veamos ahora el mismo número expresado en los 3 sistemas. Es el número decimal 65.535, uno menos que los famosos 64K, que a veces escuchamos por aquí y por allá. Fíjense que tiene 16 cifras en binario, 5 en decimal y 4 en hexa. Ahora, ¿por qué es tan conveniente el hexa en informática? Porque en realidad, como 16 es una potencia de 2, es muy fácil relacionar el binario con el hexadecimal. Y un dígito hexa siempre va a corresponder a 4 dígitos en binario. O sea, la F es el 15, que es el 111. Lo máximo que yo pueda, la combinación máxima que yo puedo hacer con 4 dígitos lo hago con un solo dígito hexa. De ahí su relación íntima entre binario y hexadecimal. Bien, tema importante cuando hablamos de números, ¿sí? La notación científica, las potencias de 10. En ingeniería, a veces trabajamos con dimensiones extremadamente pequeñas o dimensiones extremadamente grandes. Ejemplo, ¿sí?
Los procesadores que se utilizan en las computadoras modernas adentro tienen, dentro del chip, una cantidad gigantesca de transistores, ¿sí? La compuerta, el elemento de control de ese transistor dentro de un chip de un procesador, mide esto, 0,0000000014 metros. Algo muy chiquitito y un número realmente difícil de manejar con todos esos ceros. Vamos al otro extremo. Los ingenieros que tuvieron que controlar la sonda Galileo, que fue la primera misión de investigación del planeta Júpiter, en su recorrido hasta Júpiter, los ingenieros tuvieron que controlarla porque la nave viajó esta cantidad que está acá, que si la cuentan tiene 3, 6, 9, tiene 11 ceros. Número también difícil de manejar. Entonces, cuando trabajamos con cifras muy grandes o muy pequeñas, utilizamos potencias de 10, ¿sí? Para poder manejar esas cifras grandes o chiquititas en un número que sea más fácil de entender, porque teniendo esa gran cantidad de ceros, tanto antes de la coma como después de la coma, se hace muy difícil de procesar el número, de entender el número, de cometer equivocaciones en el número. Fíjense lo que voy a hacer. Tomo mi pequeña cantidad que tenía ahí y la voy a multiplicar y dividir por la misma cifra. Si yo multiplico y divido por el mismo número, es lo mismo que multiplicar por 1. Por lo tanto, el resultado no altera. ¿Y ahora qué voy a hacer? A esta cifra de 1000 millones que tengo acá, la voy a multiplicar por el número pequeño que tengo acá. Y la que está en el divisor la dejo igual, la que está en el denominador. Entonces, si ustedes multiplican esto por esto, le va a dar 14. Y la de abajo la deja igual, ¿sí? Ahora, este número que está acá abajo, un 1 con 9 ceros, si yo lo expreso como una potencia de 10, este número no es otra cosa que 10 a la novena. Entonces me queda 14 metros dividido 10 a la novena. Perfecto. Y con las reglas que tienen las operaciones con potencia, si nos acordamos un poquitito cuando la vimos en la secu, vamos a ver que escribir 1 dividido 10 a la novena es lo mismo que escribir 10 a la menos 9. Por lo tanto, esa cifra que tenía un montón de ceros después de la coma, se transformó en 14 por 10 a la menos 9 metros. Mucho más simple de trabajar y de entender que este número con un montón de ceros. Vamos a hacer lo mismo ahora con la cifra gigante, ¿sí? La que tenía 11 ceros. ¿Sí? De vuelta, la multiplico y la divido por el mismo número, ¿sí? 100.000 millones, arriba y abajo. Pero ahora, en lugar de hacer la multiplicación, voy a dividir este número de acá, el número que tenía los 4, 7 y todos los ceros, por este número de acá. Si ustedes se dan cuenta, van simplificando, va a ver que si hacen esa división, esta división le da como resultado 47, el mismo número sin los ceros, que ahora me va a quedar multiplicado por esta cantidad, por este número con tantos ceros. Pero este número con tantos ceros, si cuentan los ceros y se acuerdan de la potencia de 10, van a ver que esto es 10 elevado a la 11. Por lo tanto, el resultado me quedó como 47 por 10 a la 11, que es mucho más fácil de entender y de procesar que este número con 11 ceros. De esa manera, aplicando notación científica, podemos trabajar de manera elegante y fácil de entender con números muy chicos o con números muy grandes. Para eso tenemos que conocer las potencias de 10. Pero la potencia de 10 son muy fáciles porque simplemente 10 al cuadrado tiene 2 ceros, tanto como indica la potencia. 10 a la séptima tiene un 1 y 7 ceros. 10 a la 12 tiene un 1 y 12 ceros. Es muy fácil de entender cómo se arma una potencia de 10. Y si me voy para el lado negativo, lo mismo. 10 a la menos 1 tiene solamente un 0, que es el que va antes de la coma. 10 a la menos 2 tiene 2 ceros, 0,01. 10 a la menos 11 tiene 11 ceros, 0, y 10 ceros más. Entonces es muy fácil de acordarse o de calcular las potencias de 10. Veamos un ejemplo. Tengo este número, 2500. Y yo digo que lo convierto en 2,5 por 10 al cubo. ¿Cómo hago? Fíjense lo que hago. Corro la coma 3 lugares a la izquierda. ¿Sí? El 2500 lo transformo en 2,5. ¿Sí?
y lo multiplico por 10 al cubo. Corrí 3 lugares y utilizo la tercera potencia de 10. 10 al cubo, que es 1000. ¿Sí? Esto, 10 al cubo es 1000, 2,5 por 1000 es 2500. Veamos el otro ejemplo. Corro la coma 5 lugares a la derecha y multiplico por 10 a la menos 5. De esa manera, el 0,000027 se me transforma en 2,7 por 10 a la menos 5. Acuérdense que multiplicar por 10 es algo tan simple como, multiplicar por 10 es algo tan simple como correr la coma a un lugar. Si yo multiplico por 100, corro la coma a 2 lugares. Si yo multiplico por 1000, corro la coma a 3 lugares. Y como multipliqué por 1000, tengo que dividir por 1000 para que el resultado no altere. En este caso, multipliqué por 100.000, dividí por 100.000. De esa manera, voy haciendo las transformaciones utilizando potencia de 10. Esto se llama notación científica y es de uso habitual en todas las ramas de la ingeniería. Bien, como una de las ramas de la ingeniería es entender los sistemas de unidades y los sistemas de unidades tienen múltiplos y submúltiplos, entonces para eso utilizamos también las potencias de 10. El ejemplo clásico, ¿sí? El metro, ¿sí? Cuando nosotros medimos algo muy pequeñito, utilizamos no el metro, sino un submúltiplo del metro. Usamos el centímetro o el milímetro. Y un centímetro no es otra cosa que 10 a la menos 2 metros. Un milímetro no es otra cosa que 10 a la menos 3 metros. Un kilómetro, por el otro lado, son 10 al cubo metros, 1000 metros. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades están armados en función de las potencias de 10. Bien, aquí terminó la primera parte, que era la relacionada con sistemas de numeración. En otro video van a encontrar la segunda parte, que es la parte donde comenzamos a hablar ya del otro pedacito de la medida, que es la unidad. Muchas gracias.